esta muñeca rota? ¿Quién quiso coser mi boca si yo soy la otra? En el contexto de vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres, de criminalización y de persecución brutal que vivimos en los últimos años, no queríamos dejar pasar la oportunidad de aprovechar la visita de las compas que están hoy en la mesa para conocer un poco más la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica y también las alternativas de resistencia que ellas nos están proponiendo a día de hoy. Esta charla la hemos organizado entre un montón de gente que pensamos que desde los movimientos sociales y desde las organizaciones tenemos mucho que decir y que hacer, ¿no? Tanto desde Ongi Etorri Errefuxiatuak, CEAR Euskadi, la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria, Mugari Gabe y Kalala, queríamos como animarnos a hacer este pequeño esfuerzo y montar esta mesa hoy gracias a la presencia de las compas. Horretarako gurekin daukagu Koni Karrantza, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxaren kidea. Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxa izan da elkartasun feminista, giza eskubideekin defendatzaile adibide bat. Tenemos muy claro que siempre la solidaridad no solo ha sido internacionalista, sino que también tiene que ser feminista y esto es imprescindible. Así que os dejamos con Koni, que se va a encargar de presentarnos a las compas y de dinamizar el debate y la charleta que tendremos después. Así que un aplauso para empezar para la Koni. Mayo, esa primavera tan bonita. Yo mi país de origen es El Salvador y le contaba a Lolita que mi abuela era guatemalteca, así que yo creo que esta tarde fluye así mucha sangre maya y todo un orgullo. Quiero leer un pequeño trocito antes de que intervenga Lolita, que vamos a hacer la invocación y la vamos a compartir con las compañeras, sobre un artículo del libro Economía feminista, una alternativa al capitalismo, de varias compañeras, algunas aquí presentes, que han escrito, y yo he tomado una parte de Ana Felicia Torres que dice: las mujeres mesoamericanas vivimos en una zona del planeta con expresiones dramáticas de los procesos de empobrecimiento provocados por la profundización del capitalismo neoliberal, expresados en muy altos índices de pobreza extrema, depredación ambiental y violencia social, consecuencia de la narcoactividad. Pero vivimos también en una zona en la que se encuentran algunos países de los más violentos del mundo y con los niveles más altos de feminicidios y de feminicidios. Nuestra pequeña franja mesoamericana ha sido saqueada y empobrecida, precisamente por ser abundante en bienes humanos y naturales. Nuestra pequeña cintura Abya-Yala tiene subsuelos ricos en minerales y una biodiversidad potente, que resguarda gran cantidad de especies animales y vegetales necesarias para sostener la vida en el planeta, asimismo como una rica, vasta y diversa identidad cultural y de pueblos originarios. Por eso esta tarde queremos iniciar con, Lolita va a hacer una invocación para hacer presente a esa historia, a esa tierra, a esa riqueza, y te invito. Nos estamos uniendo con los pueblos originarios y con las sabidurías ancestrales de este lado de estas aguas. Entonces, esas energías es importante reconocer que las estamos sintiendo. Dentro del calendario maya, y muchas gracias también a los movimientos que nos encendieron nuestra luz, dentro del calendario maya el día de hoy es Kir. Entonces nos está invocando a el llamado de los 4 puntos cardinales. Entonces quisiera llamar a 6 personas, las que ustedes quisieran venir, por favor. Las que les nazca con su energía, con su movimiento, con su cuerpo, su territorio, y que podamos unirnos acá. Una se ubica donde sale el sol, y lo que otra se ubica donde se cae el sol, la representación del aire, la representación del agua, de la tierra y del corazón del cielo y corazón de la tierra. Entonces en los 4 puntos cardinales, una acá, otra acá, otra acá.
invocarlo, vamos a entretejernos. Entonces, lo único que les vamos a pedir es que levantemos nuestra luz. Y vamos a levantar nuestra luz roja, que es la sangre que corre por nuestras venas y la sangre que corre por las venas de la Madre Tierra. Entonces, la representación de nuestra luz, que si la compañera donde está y entonces nos vamos a conectar. Podemos hacerlo de pie, como ustedes les nazca. Si ustedes tienen de pie, conéctense con la luz también del sol, del fuego. Y reconocer que el fuego nos va a dar hoy energía y nos va a dar también esas fuerzas transformadoras. Es el fuego. Vamos a llamar también a la representación de donde se oculta el sol, que es también la luna, y es la representación también de nuestro símbolo feminista, que es el lila también, podemos decirle a la compañera. Y entonces estamos levantando las energías de los 4 puntos cardinales, pero también de las energías del corazón de la Madre Tierra. Vamos a pedirle a la compañera donde está la vela blanca que nos conectemos con la energía del aire. Llamemos la energía del aire, conectémonos con esa fuerza simbólica que también es el soplo de vida, que está en otro punto cardinal. Y vamos a llamar a la energía de también el agua que es el amarillo. ¿Quién nos puede hacer? Sí. Y vamos a cuidar nuestra luz colectiva, no nos vamos a quemar porque el fuego es fuego. Y luego a otra compañera levantar nuestra energía de la Madre Tierra, del verde, también la defensa del territorio, la defensa también del territorio de la Madre Tierra y el corazón del cielo, que es el celeste, que le vamos a pedir a otra compañera. Están entonces nuestras energías acá, sintámonos conectadas. Gracias por las energías de ustedes, las energías de esta humanidad, pero también reconocer que están estas otras energías que son nuestras cómplices en este día que es Kieh. Saludamos entonces nuestras energías cómplices cósmicas en este tejer de la red de la vida. Sean bienvenidos y bienvenidos. En la mesa con Lidia Alpizar, la compañera me decía que es tica mexicana, tica costarricense, pero ya tiene muchos años de estar en México y ya se siente parte de esa tierra. Es codirectora ejecutiva de la iniciativa y fundadora. La Iniciativa Mesoamericana Defensora de Derechos Humanos, IMD, es una articulación política de mujeres defensoras, organizaciones, redes y múltiples movimientos sociales que de reconocimiento de nuestra diversidad generamos estrategias de protección integral, feminista, para potenciar colectivamente la sostenibilidad de nuestras luchas por los derechos humanos en Mesoamérica y nuestra seguridad, bienestar, liderazgo y autonomía. Las organizaciones y redes de 5 países que integran la IMD, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, tienen objetivos, ámbitos de acción y dinámicas diversas, pero coinciden en reconocer el contexto de violencia que enfrentan las defensoras de derechos humanos por su labor y que se realiza en condiciones de inseguridad y desigualdad. Lidia, un gusto tenerte acá y ahora te vamos a escuchar. Ya la compañera describía un poco quiénes somos en la iniciativa mesoamericana, entonces no voy a repetir la descripción, nomás contarles que empezamos en el 2010 nuestro caminar y que ahorita articulamos un poco más de 1000 defensoras de derechos humanos, organizaciones que vienen, como bien decía la compañera, de diversas luchas y movimientos. El trabajo que hacemos se hace, como decíamos antes, desde una perspectiva de protección integral feminista, que ha sido un enfoque que hemos construido en estos 8 años de caminar y que para nosotras implica varias cosas. Una, poner a las mujeres y nuestro empoderamiento y la transformación de las relaciones de género en el centro de las perspectivas de protección. 2, al ser feministas para nosotras es una apuesta de construcción de poder colectivo.
O sea, no pensamos la protección como respuestas a casos individuales, sino como procesos que potencien nuestra capacidad de construcción de movimiento, de poder colectivo, que nos permita juntas y en alianza con muchos otros actores poder responder a la violencia y represión del contexto, y también hacer de la protección una herramienta transformadora de ese propio contexto. Y tres, el hecho de que al ser feminista, la cuestión de integrar las relaciones de género y la perspectiva de género, por ejemplo, entender la violencia que enfrentan las defensoras de una forma integral, que no solamente mire la violencia política generada a partir de su activismo, sino que mire diversos tipos de violencia que como mujeres enfrentamos y que nos colocan en condiciones de riesgo. Por ejemplo, mirar la propia violencia en la comunidad donde vivimos y en nuestras propias familias como dimensiones de violencia que también tienen que ver con el tipo de agresiones que están enfrentando las compañeras. Entonces, eso como para hablarles muy brevemente de la propuesta de protección integral, que es la que informa todas las estrategias que avanzamos desde la iniciativa. Y en ese marco creamos el registro de agresiones a defensoras, que empezamos a documentar de forma básica, digamos, ciertos indicadores que nos permitieran comenzar a conocer cuál era esa realidad que anecdóticamente estábamos mirando en nuestros países, ¿no? Poder tener datos que nos ayudaran a comprender, por ejemplo, las características de las defensoras que estaban siendo agredidas, los tipos de agresiones, los presuntos agresores, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este registro trata de cuantificar esa dimensión de la violencia y también tipificar, ¿no?, los tipos de agresiones. Y algo muy importante, que es siempre un proceso en trabajo, es tratar de capturar también la dimensión de género de la violencia que experimentan las defensoras. Entonces, quiero compartirles algunos hallazgos clave del informe. De hecho, tenemos el informe en USBs, para quienes lo quieran, con mucho gusto les damos una copia. No lo traemos impreso todavía y va a estar disponible también en nuestra página de internet. El total de agresiones, el periodo de reporte, ¿no? Hemos hecho estos reportes más o menos cada 2 años desde el 2012. En este reporte el periodo es 2015-2016. Las agresiones prácticamente se duplicaron en un año, ¿no? Y el total registradas fueron 2.197 agresiones, ¿no? Si miramos y agregamos todas las agresiones desde el 2012 que empezamos a registrar, tenemos casi 3.900 agresiones. Y eso significa un 253% de crecimiento en el número de agresiones. Por supuesto que hemos hecho un mejor registro cada año, ¿no? Tenemos más capacidad, pero realmente ese crecimiento es un reflejo muy claro de una realidad que estamos mirando en nuestros países, en donde hay un crecimiento muy significativo y muy rápido de las agresiones a defensoras, ¿no? Y los países que presentan en estos momentos los mayores números de agresiones son México y Honduras. Ahora, algo que nos parece muy importante capturar es que las agresiones no se dan como a personas distintas cada vez. Hay un porcentaje muy importante de agresiones reiteradas, ¿no?, que tienen que ver, bueno, con que algunas personas o grupos están siendo reprimidos de forma sistemática, y entonces más o menos entre el 77 y el 75% de todas las agresiones son agresiones reiteradas, ¿no? Si miramos los tipos de ataques que estamos viendo, nosotras tipificamos 3 tipos: individuales, institucionales y colectivos. Individuales, cuando es a la defensora a título individual que se está recibiendo la agresión. También institucionales, cuando es la organización, ¿no?, o las instancias del movimiento. Y colectivas, cuando, por ejemplo, las compañeras y compañeros van marchando en Honduras y hay una represión, ¿no? Entonces ahí es una represión sobre un colectivo que puede ser muy diverso, y podemos mirar más o menos la forma en que se han estado modificando esos porcentajes, ¿no? En el 2016 aumentó muchísimo las represiones, los tipos de ataques colectivos, como pueden mirar ahí, la mitad, ¿no?, de todos los registrados. Si miramos quiénes son las compañeras, cuáles son sus luchas, digamos, las que están enfrentando el mayor número de agresiones,
Hay una consistencia, de hecho, más o menos desde el 2012, en donde las compañeras que defienden la madre tierra, los territorios, los bienes naturales, son las que están recibiendo el mayor número de agresiones, con un 28% del total. También están compañeras que trabajan en derecho a la información y libertad de expresión, que este es un grupo que ha crecido en los últimos años de forma significativa, y lo hemos visto en la gran cantidad de asesinatos, por ejemplo, de periodistas en Honduras y en México, por ejemplo, ¿no? También el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, por ejemplo, las madres que están buscando justicias para las hijas e hijos asesinados o desaparecidos, se han convertido en sí mismas en esa búsqueda en defensoras, y por ser fenómenos que están aumentando fuertemente en la región, ellas, y por estar tocando además lugares muy neurálgicos, ¿no?, de los poderes fácticos y estatales en nuestros países, se han convertido también en un foco importante de agresiones, y en este momento representan el grupo que recibe la tercera, digamos, porcentaje de agresiones, ¿no? Si queremos mirar un poquito la situación por país, nos vamos a dar cuenta que es bastante consistente, ¿no? En El Salvador, Guatemala y Honduras, las más agredidas fueron las defensoras de la tierra, el territorio, los bienes naturales. En México subieron las que están defendiendo derecho a la información y libertad de expresión. Hemos visto una cantidad muy significativa de asesinatos y agresiones contra periodistas, y en Nicaragua las más agredidas fueron las compañeras que están en la defensa de defender derechos, ¿no? Por ejemplo, haciendo procesos de acompañamiento a defensoras. Si miramos violencia extrema, que son los asesinatos, los números son también sumamente preocupantes, ¿no? En el 2015 y el 2016 fueron asesinadas 21 defensoras, y tenemos todavía que agregar los números muy graves de los últimos 2 años, bueno, el año y medio de hecho, lo que va de este año. Solo en Nicaragua, que en nuestros registros no aparecía ningún asesinato, con la crisis política que hay actualmente, tenemos registradas preliminarmente 9 compañeras asesinadas, ¿no?, de la represión principalmente estudiantil. Si miramos cómo están distribuidos esos asesinatos, estos últimos, hablamos 8 en México, 6 en Honduras, 5 en Guatemala y 12 en El Salvador. Pero hay muchos intentos de asesinato, registramos 44 en este periodo, y si agregamos todos los asesinatos desde el 2012, vemos que son 56, ¿no? Es la región del mundo en donde más están asesinando en estos momentos defensoras de derechos humanos. ¿Qué tipo de agresiones, ¿no?, además de estas que mencionaba, que son agresiones extremas, son las más frecuentes? Si miramos como los 5 principales tipos por porcentajes, la intimidación y el hostigamiento psicológico ocupan el primer lugar con un 30%, las calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, que son muy comunes y en donde los medios de comunicación están jugando un papel importante, son también una agresión frecuente. Amenazas, advertencias, ultimátums también, y ataques al patrimonio personal de la defensora están entre también en las agresiones principales. Y bueno, ahí hay un cuadrito que cuando lo puedan mirar de cerca, porque la letra ahí está tamaño hormiga, pueden mirar diferentes tipos de agresiones, pero obviamente tenemos también violencia sexual, ¿no?, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias y otro tipo de violaciones de derechos humanos muy importantes, ¿no? Si miramos quiénes están ejerciendo esas agresiones, algo consistente en todos los informes ha sido que si agregamos los distintos actores estatales, nos damos cuenta que los actores que agreden, la mayoría son actores estatales. En este caso, en este periodo, representan un 54% del total de los perpetradores. Pero si miramos qué otros actores están agrediendo, sigue siendo muy importante el porcentaje de actores desconocidos, los cuales tienen que ver con los métodos de represión y violencia que estamos viendo, que en muchos casos los tipos de agresiones son anónimas, y también tiene que ver con que hay miedo a veces de reportar quién es el agresor o el presunto agresor en las compañeras, pero es un porcentaje significativo, es un 28% de los agresores que pertenecen a este grupo que es desconocido.
Una cosa que nos llamó la atención en este informe es que hay un porcentaje importante de actores que están en el entorno cercano y organizativo o comunitario de las defensoras. Les decíamos antes que estamos tratando de mirar tipos de violencia que no son necesariamente violencia política, que tienen que ver, por ejemplo, con violencia doméstica o violencia a nivel comunitario o familiar, ¿no? El entorno familiar más amplio. 13% representan este grupo, subió como de un 5%, ¿no? En el informe anterior. Y actores no estatales también representan un grupo importante, un 10%, y vamos a regresar muy rápidamente a este punto. Tratamos, como decíamos, de capturar la dimensión de género de las agresiones y tenemos más o menos un 37% en donde hemos podido identificar distintos indicadores que consideramos dimensiones de género. Creemos que hay un subregistro importante, creemos que es mucho más alto este porcentaje y bueno, tiene que ver con varias cuestiones que si quieren podemos discutir un poquito más a la hora de las preguntas y respuestas. El nivel de reporte de agresiones es relativamente bajo, o sea, un 38% de las agresiones son las que se denuncian. Y creemos que, bueno, aquí el contexto de impunidad, de la propia represión, de la propia judicialización que están enfrentando las defensoras, afecta también su capacidad para poder presentar denuncias, además de que, bueno, tiene un costo importante tener la capacidad jurídica para poder presentar denuncia y hacer el seguimiento en muchos casos. Este informe, y eso me olvidé de decir, tiene un nombre, se me olvidó hablar del título, pero es un título importante, se llama Cuerpos, Territorios y Movimientos en Resistencia en Mesoamérica, y en parte se llama así porque este informe tiene 2 capítulos especiales, uno dedicado a defensoras del territorio, la tierra, los bienes naturales, y otro dedicado a defensoras que trabajan en cuestiones de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y creo que en este caminar de los últimos 8 años hemos hecho todas juntas y aprendiendo en el proceso vínculos muy claros de cómo el cuerpo y el territorio están vinculados en la defensa de derechos y también en el ejercicio de violencia contra defensoras. Muy rápidamente les quiero compartir algunos de los datos que tienen que ver con estos 2 grupos. En términos de las defensoras de tierra y territorio, como les decía, un 28% de las agresiones las están recibiendo estas compañeras. En el periodo desde que empezamos a documentar agresiones, desde el 2012, han asesinado a 13 compañeras, en el último periodo a 2, incluyendo a 2 compañeras hondureñas, a Berta Cáceres y a Lesbia. Y además de ellas, además de esto, las agresiones han aumentado muy rápidamente, de 268 en el 2015 a 341 en el 2016. En este grupo las agresiones reiteradas son muchísimo más altos los porcentajes que en el resto. Para darles una idea, en 2015 89% de las agresiones fueron reiteradas, ¿no? Entonces es muy significativo y el porcentaje en el año siguiente también parecido. Y estas defensoras son de las que están acumulando mayores intentos de asesinato. En el periodo del reporte, 29 de ellas, ¿no?, recibieron. Si miramos los agresores, bueno, no es noticia que están los agresores del Estado, ¿no?, porque el Estado está protegiendo muchos de los intereses de las transnacionales, de las oligarquías, los terratenientes, que están tomando territorios. Los desconocidos representan un 18%. También hay agentes de seguridad privada que en muchos casos están vinculados obviamente a las empresas y negocios, pero si se fijan hay un alto porcentaje también en actores de la propia comunidad, ¿no? Un 14% agresiones de la propia organización o movimiento social, que es algo que hemos tratado también de visibilizar, la violencia al interno de organizaciones y movimientos sociales que sufren las mujeres defensoras y también en el ámbito familiar. El desplazamiento forzado es un tipo de impacto muy importante que tiene todos estos tipos de violencia en las defensoras. Por último, hablando muy rápidamente de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, creo que es muy
muy interesante mirar este grupo, porque cuando hicimos como un énfasis en ellas nos sorprendimos quizás de algunos de los datos. Hay un alto número de agresiones, 56, y hay 7 asesinatos en el periodo de reporte 2015-2016, ¿no? Las agresiones más frecuentes tienen que ver con intimidación, hay asesinatos, como decía, amenazas, calumnias y expresiones de odio. Y es interesante mirar ahí quiénes son los agresores, porque hay 36% que son desconocidos, es un poco más alto en este caso, pero en este caso los medios de comunicación y los grupos religiosos fundamentalistas representan un 20%, ¿no?, de los actores que están ejerciendo las agresiones, y pues eso es muy claro en el contexto. Estamos viviendo un contexto donde hay una derechización, un conservadurismo, una profundización de los fundamentalismos religiosos católicos y neopentecostales principalmente, y estos grupos están, sobre todo los neopentecostales, de forma muy militante, tomando espacios en el poder formal, por ejemplo, en partidos políticos, lanzando sus propios partidos políticos, y han hecho alianzas fuertes con las fuerzas que ya existían ahí de la Iglesia Católica, ¿no?, de las jerarquías de la Iglesia Católica. Entonces vemos campañas de desprestigio y de odio presentes en los medios de comunicación, que en muchos casos son controlados por estos actores. Por ejemplo, muy común ver televisoras y radios controladas por los grupos neopentecostales, ¿no?, en nuestros países. El informe, ya para terminar, incluye una serie de recomendaciones a los estados, a los movimientos sociales, a los organismos regionales e internacionales de derechos humanos y también a las agencias de cooperación internacional. No voy a detenerme a ver todas las recomendaciones, pero sí quiero como señalar quizás un par de cosas. Uno, que en este informe nos pareció muy importante señalar una recomendación que quizás es como una de las utopías que informan nuestras luchas y que está también a la raíz de la dimensión estructural que está a la base de la violencia, y es claramente el modelo extractivista que está impulsándose de forma muy fuerte en este momento del capitalismo, tiene que ser transformado, ¿no? Que si realmente queremos disminuir la violencia contra defensoras, la violencia contra la madre tierra y cambiar el sistema, pues el modelo de desarrollo está en la base de los problemas que vemos profundizándose. Entonces hacemos un llamado, a la necesidad de no dejar, de no quitar el dedo del renglón, de que eso es una reivindicación importante, y también la cuestión de la democracia, ¿no?, de cómo se ha debilitado. Y por otro lado, la necesidad urgente y contingente de la solidaridad internacional. De que ahorita tal vez ustedes no han estado escuchando mucho de los asesinatos ayer en Nicaragua, donde mataron a 2 estudiantes más, hirieron a 40 más en la noche, que se suman a los más de 60 personas que han sido asesinadas en las últimas 3 semanas. Tal vez no están escuchando de la represión continuada en Honduras, en donde se consolidó ya el golpe otra vez con el fraude electoral, de la violencia sistemática que están enfrentándose también en Guatemala, y que ahora hay una nueva fiscal que pinta pésimo para todos estos temas, y de los niveles increíbles también de violencia y represión que estamos experimentando en México, en donde tenemos más de 35,000 personas desaparecidas y donde aumenta, ¿no?, la represión. Entonces, la solidaridad, seguir poniendo atención en nuestra región, respondiendo a los llamados de firmar comunicados, presionar a las autoridades del País Vasco para que se posicionen, para que en sus instancias de cooperación pidan cuentas a sus contrapartes de cooperación internacional en nuestra región. Entonces, a nosotras decimos las redes salvan, y hemos visto cómo esta apuesta por lo colectivo en efecto salva vidas, pero estas redes tienen que ampliarse y tenemos que reconstruir el tejido social que está rompiendo y que es fundamental para construir una protección que no solo responda, sino también transforme, ¿no?, con una apuesta por lo colectivo y una apuesta por recuperar el internacionalismo y la solidaridad. Gracias. Gracias, Lidia.
asociación es mexicana, pero está viviendo aquí en el Estado español, en Mallorca. Está asociada por Lo Justo. Lo Justo trabaja en el suroeste de Asia, el sur de África y Mesoamérica para fortalecer la voz, la protección y el poder colectivo de las mujeres, desarrollando estrategias y herramientas de educación popular y protección feminista, denominada HAS. Apoya desde la organización y la articulación a nivel de base hasta la solidaridad global, partiendo de las agendas y demandas de las activistas y organizaciones locales con quienes trabaja. Influye en las narrativas, las políticas y las prácticas políticas a través de la producción de conocimientos sobre el poder, la protección, los movimientos sociales y los derechos humanos, desde las experiencias y saberes de las mujeres que están protagonizando procesos de cambio social. Es integrante también de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras y otras articulaciones. Feminista mexicana con más de 20 años trabajando en organizaciones feministas y de desarrollos humanos a nivel nacional, regional y global. Bienvenida, Marusia. Me siento muy honrada realmente de estar en esta mesa con compañeras de mi región de origen, que dejé hace poquito, y además con amigas y compañeras del camino de vida. Y bueno, es muy emocionante estar juntas en esta mesa, ¿no? Esas alegrías que da la vida. Yo voy a compartir el resultado de una reflexión que venimos haciendo en los últimos años sobre nuestra propia experiencia en la protección a defensoras, sobre la experiencia colectiva que hemos construido con muchas otras compañeras y aliadas en la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, y en dos diálogos globales que hicimos, uno en México y otro en Sudáfrica el año pasado, donde activistas locales, organizaciones de protección y donantes nos reunimos a repensar la protección, a cuestionar nuestros principios, nuestras prácticas, nuestras estrategias y tratar de identificar dónde están los desafíos y cómo tenemos que transformar nuestras estrategias. En 2016, en un 3 de marzo, estábamos aquí en el País Vasco, en Bilbao, con otra compañera de la Iniciativa Mesoamericana, Alejandra Burgos, presentando el informe pasado de la Iniciativa Mesoamericana. Y estábamos a punto de hacer una presentación de ese informe cuando nos enteramos que nuestra compañera Berta Cáceres había sido asesinada. Su asesinato mostró la extrema vulnerabilidad, el riesgo extremo en el que están compañeras, organizaciones, movimientos y comunidades en resistencia. Y fue un momento que realmente cimbró nuestra conciencia y nos interpeló a preguntarnos qué estábamos haciendo mal. Porque una compañera con tanto reconocimiento, con un compromiso que ella con su sabiduría y con su lucha colectiva había detonado a nivel mundial, con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el premio Goldman y otros muchos reconocimientos, si ella, que tenía tantas redes de protección, que era coordinadora de una organización con una trayectoria y una fuerza y un tejido social tan importante, la habían asesinado, pues ¿qué esperaban? ¿Qué podíamos esperar para otras compañeras que no eran tan visibles, que no tenían tanta fuerza y que no tenían acceso a tantos mecanismos de protección? Entonces, ese hecho marcó mucho de esta investigación que hemos hecho en los últimos años, que como dije fue un llamado de atención que nos hicimos a nosotras mismas y a las organizaciones con quienes hemos venido construyendo para preguntarnos qué pasaba, que a pesar de que tenemos
redes, mecanismos, proyectos, que hemos pensado y hecho tantas cosas respecto a la protección de activistas en los últimos años, la situación de violencia estaba aumentando, no paraba y cada vez se volvía más profunda y más debilitadora de la fuerza colectiva y de los movimientos en nuestra región. Nos dimos entonces a la tarea primero de mirar qué estaba pasando en el contexto, qué teníamos que leer y entender del contexto en la región mesoamericana, que nos pudiera dar pistas de ese crecimiento acelerado. Y lo que nos dimos cuenta es que las agresiones, los ataques, las amenazas, los asesinatos estaban creciendo no porque nuestros gobiernos fueran débiles y no tuvieran capacidad para proteger a las activistas o para asegurar un entorno necesario para la participación política. Eso es verdad, son débiles, la institucionalidad es deficiente, los funcionarios y funcionarias no están capacitados, pero no era un tema de falta de capacidad o de ineficiencia solamente. Se trataba fundamentalmente de dimensionar que estamos en un momento como otros en la historia de disputa por los modelos de desarrollo, como decía Lidia, de disputa por los territorios, de disputa por el poder e incluso de disputa por la verdad. Y hay varios indicadores de esto. Por un lado, el secuestro prácticamente de actores no estatales de las instituciones y los recursos públicos, el crimen organizado, el poder corporativo, las jerarquías religiosas han secuestrado los estados y las instituciones y los han puesto a funcionar en su beneficio. Este modelo extractivo depredador y que tiene tantas expresiones y que es uno de los motivos más fuertes de conflictos ecoterritoriales en nuestra región y en otras regiones del mundo, la crisis de violencia, ¿no? Siendo una región con los índices de feminicidio más altos a nivel mundial, el cierre progresivo de los espacios de diálogo y por contraparte el incremento acelerado de la criminalización, y luego las narrativas de miedo, de odio y de discriminación. Y puse, bueno, ahí se ve muy chiquita una imagen que de una pancarta, manta, no sé cómo le dicen aquí, que se puso en una vía pública, que decía las mujeres como escopetas cargadas y en el rincón, ¿no? Entonces, este discurso de extrema misoginia que estos actores fundamentalistas y el crimen organizado han exacerbado con la complicidad de los gobiernos. Y una compañera que ha sido también fundamental como Lolita y otras compañeras en la región como Berta y tantas otras en la defensa del territorio, dijo unas palabras que me parecen muy importantes para entender la gravedad del momento que estamos viviendo. Dice, estamos ante una crisis como civilización. No es solo una crisis política, no es solo una crisis económico-social, es realmente una crisis por un modelo de desarrollo que está destruyendo nuestro planeta. Y eso es lo que está en juego. Y está en juego en países que se dicen democráticos, ¿verdad? Está en juego en una región donde en teoría estábamos transitando a la democracia, donde tenemos elecciones, ¿no? Donde en teoría nada de esto tendría que estar pasando porque pertenecía al pasado más duro de nuestro territorio. Entonces, ¿qué es lo que había que repensar, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos que cuestionarnos? Y voy a pasar poco rápido por ahí porque eso nos da para una conversación larga, pero primero nos pusimos a pensar si toda esta apuesta que habíamos venido haciendo en los últimos años por construir una institucionalidad democrática fuerte y un marco jurídico de protección a derechos humanos se estaba implementando. Y lo que nos dimos cuenta es que no, y que vivimos una auténtica crisis de cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos de nuestros gobiernos, y que aunque habíamos logrado incluso tener mecanismos de protección a defensores y defensoras, y habíamos trabajado muchísimo con las instituciones para crear estos mecanismos, los niveles de impunidad, los niveles de corrupción y la falta de voluntad política
y las políticas represivas y de criminalización hacían que todo este marco jurídico institucional realmente no estuviera implementándose como debería. Entonces teníamos, puede protegernos, ¿no?, quien está provocando la impunidad, puede protegernos quien está protegiendo a las empresas extractivas. ¿Cuánta energía tenemos que destinar a eso frente a otras estrategias? Bueno, son preguntas que siguen abiertas, ¿no? Otro elemento que identificamos como un reto muy fuerte de la manera en la que estábamos entendiendo la protección a activistas en riesgo fue el abordaje individual. Nos dimos cuenta que gran parte de las campañas, las acciones urgentes, las medidas de protección que estábamos haciendo, sobre todo las organizaciones internacionales, nacionales, digamos, del ámbito nacional y regional, eran desde un enfoque individual. Ponían la atención en resaltar el riesgo individual, ponían atención en resolver los casos individuales, y nos dimos cuenta que ese abordaje, si bien era importante para resaltar la situación de muchas compañeras que estaban en una situación de riesgo real, no nos permitía mirar y entender el impacto colectivo de la violencia, porque nunca una compañera que ha sido agredida es agredida ella sola y no le pasa a nadie más. No, esa agresión tiene un impacto colectivo, esa agresión muchas veces la están viviendo también otras personas de su comunidad, de su organización, y el tomar solo y dar visibilidad solo a una sola persona nos estaba evitando mirar la foto completa y por lo tanto resaltar el riesgo colectivo que estaba ahí implicado, ¿no? Estaba creando también algunas tensiones dentro de las comunidades y los movimientos. ¿Por qué se realza, por qué se visibiliza a esa compañera y no a la otra? Y esas tensiones a veces incluso tenían un efecto de aislamiento y de cuestionamiento a la compañera que era más visibilizada, ¿no? Y además nos dimos cuenta que ese enfoque era un enfoque que no nos estaba permitiendo mirar y entender la sabiduría que existía en las comunidades y los movimientos para la protección, que nos llevaba a enfoques sobre todo técnicos, de medidas duras de protección como cámaras, chalecos y otras formas de protección que no estaban potenciando la capacidad de protección y la experiencia de protección que ya había en los territorios, que ya había en los movimientos y en las propias compañeras, ¿no? Nos dimos cuenta también que había que replantearnos todo el tema de la visibilidad y las narrativas. Por un lado, preguntarnos, ¿la manera en la que estamos visibilizando los casos y la violencia es la adecuada? ¿No estaremos dando demasiada información de lo que les está pasando a nuestras compañeras y organizaciones? ¿No estaremos sobreexaltando el riesgo como un valor, ¿no? Alentando una visión del activismo heroico y sacrificial que muchas veces pone en mayor riesgo a nuestras compañeras? Las campañas y las formas que estamos haciendo visibles la violencia son accesibles ¿para quién? ¿Quiénes son realmente quienes pueden llegar y acceder a esa visibilidad? Y finalmente todas esas campañas de denuncia, todas esas maneras de visibilizar la situación están realmente cambiando las narrativas e inhibiendo a los perpetradores de la violencia de lo que están haciendo. ¿Sirve una acción urgente por más que esté firmada por 50,000 personas cuando el atacante es el crimen organizado, es un grupo de narcotráfico? ¿Le importa en algo esa acción urgente? En fin, son preguntas que nos surgieron en este proceso. La mirada feminista, pues ya Lidia la ha explicado, ¿verdad? No se estaba mirando, no se estaba entendiendo el impacto en las comunidades y en los movimientos de la discriminación. No solo no estábamos mirando las violencias que nos afectaban como defensoras, sino que no estábamos mirando cómo esas violencias también debilitan a los movimientos y también debilitan a las comunidades.
nos dimos cuenta también que cuando hacíamos análisis de riesgo, cuando hacíamos planes de seguridad, nos fijábamos sobre todo en las violencias externas a nuestras organizaciones y movimientos, pero no mirábamos que muchas veces los conflictos internos, los niveles de desgaste y agotamiento que hay en las organizaciones por estar trabajando en estos contextos y la debilidad organizativa eran elementos de riesgo, que potenciaban el riesgo o que creaban riesgos adicionales que también teníamos que advertir. Y finalmente nos dimos cuenta que teníamos todavía mucho que hacer en la coordinación y en el alineamiento entre las experiencias y el trabajo local de protección y el trabajo regional e internacional que estábamos haciendo. Nos dimos cuenta que estábamos duplicando muchas veces las mismas acciones, que no nos estábamos comunicando de manera estratégica, que muchas veces en el ámbito regional e internacional no estábamos haciendo estrategias y procesos con el protagonismo de las organizaciones y las defensoras que estaban directamente enfrentando la violencia, y que todo eso pues eran cosas, insisto, a repensar. Pero bueno, como no nos queríamos quedar solo con la parte dura, autocrítica y a veces un poco difícil de encontrar una salida, ¿verdad? Si bien pensábamos que era importante hacer este momento de cuestionamiento crítico y que eso en sí mismo ya nos abría una oportunidad para cambiar las cosas, pues quisimos también ir arrojando algunas ideas de cómo repensar la protección. Y como verán, no son ni cosas nuevas ni cosas que nos inventamos nosotras, es simplemente el recuperar mucha de esta sabiduría que las comunidades, las defensoras y las organizaciones con quienes hemos venido trabajando ya han construido. Entonces, nos quisimos primero reconocer que el centro de la protección es aquella que es cercana, que la protección real es que entre más cercana sea la protección es más efectiva, que cuando una compañera, una organización o una comunidad están en riesgo, activan sus redes más cercanas de protección para salir de las situaciones de riesgo y para continuar su trabajo de resistencia o de cambio social. Y que entonces todas nuestras estrategias tenían que ir orientadas hacia la protección colectiva, hacia la protección anclada en los territorios y en los contextos locales, y eso es algo de lo que Lolita pues nos va a hablar y que, insisto, no eran cosas nuevas, pero no las estábamos mirando con la profundidad que merecían. Y alrededor de este centro pues identificamos algunos otros elementos que eran importantes de fortalecer. Por un lado, tomar mucho más tiempo para hacer una comprensión más profunda del contexto, de las dinámicas de poder, de los poderes visibles, pero también y sobre todo de los poderes ocultos, ¿no? De los poderes tras las sombras, y de los poderes invisibles, de las narrativas, de las estructuras de discriminación, que entender estas dinámicas de poder era necesario para hacer estrategias más efectivas de protección, porque si no nos quedábamos en los síntomas y no en las causas estructurales. Obviamente teníamos que tener un mayor compromiso con la visión feminista, y eso no solo implicaba abordar las violencias específicas y reconocer el impacto, sino era también entender que fortalecer el liderazgo colectivo y el empoderamiento político de las mujeres es en sí mismo una medida de protección. Entonces, que cuando hablamos del fortalecimiento del poder de las mujeres, estamos hablando también de incrementar la seguridad. Nos dimos cuenta que otro elemento fundamental es el fortalecimiento organizativo. Si una organización está fuerte, tiene coherencia interna, es resiliente, puede enfrentar el contexto de riesgo, ¿no? Si las estructuras de poder y de toma de decisiones son colectivas, pues es más difícil individualizar los ataques,
¿verdad? Si dentro de los movimientos no se reproducen prácticas discriminatorias o machistas, pues la cohesión interna y el tejido organizativo es más sólido para enfrentarse a la violencia. Entonces, también entender que el fortalecimiento organizativo era en sí mismo una estrategia de protección. Cambiar las narrativas, ¿no? Trabajar mucho más en la transformación de las narrativas de odio, pensar cómo llegamos a ese imaginario social y no seguimos hablándonos entre nosotras y nosotras que ya estamos más o menos convencidas. Poner mucha más atención en la sanación, en el cuidado colectivo, en el autocuidado, en la sostenibilidad humana, afectiva, la salud de nuestros movimientos y de nosotras como activistas como un elemento fundamental, incluso para definir las estrategias de acción política. Y el fortalecimiento organizativo, ya lo había dicho y lo repetí, porque es muy importante. Y para terminar, y además pasar la palabra a Lolita, que nos ha inspirado tanto en la región de tantas maneras y que sospecho que aquí lo ha hecho también, o no sospecho, sino constato porque lo hemos visto. Proteger, y Lidia lo decía también, es transformar el modelo de opresión y dominación en el que vivimos. Una comunidad sin empresas extractivas es una comunidad más segura. Una comunidad sin violencias machistas es una comunidad más segura. Una organización que distribuye de manera colectiva el poder es una organización más fuerte y más capaz de enfrentar la violencia. Entonces, eso es algo que hemos aprendido de las compañeras que defienden el territorio, que hemos aprendido de tantas mujeres y comunidades que nos están indicando el camino y que tendrían que orientar mucho más nuestro trabajo de protección, porque al final defensoras somos todas y cuidarnos es una responsabilidad política del otro lado y de este lado del charco. Muchas gracias. Regalo, ya en los últimos momentos que logramos saber que estaría aquí con nosotras. A mí me encantó un artículo que hizo Pícara sobre Lolita, porque dice, además de todo su recorrido, también un par de frases que comentaba ella. Decía: mami, rebeldía, resistencia y resignificación. Hemos tenido el gusto que está aquí en nuestro País Vasco y en muchos momentos aprendiendo y escuchando de ella. Defensora de los derechos de los pueblos originarios en Guatemala, mantiene una oposición radical contra las transnacionales energéticas que recolonizan los territorios en Mesoamérica. Maya, como la resignificación de su ser, junto con su historia, con ese vínculo entre su pasado y el conocimiento. Maya feminista, la resignificación de la liberación del patriarcado como el empoderamiento comunitario, como una opresión transversal. Pero habla ella que sin recetas vendidas de Occidente, que muchas veces no entiende. Son innumerables las batallas que Lolita tiene a sus espaldas, ya lo decían las compañeras, movilizaciones para hacer frente al quehacer de las transnacionales, litigios estratégicos, demandas y defensas vinculadas con la liberación de las criminalizaciones, procesos asamblearios, reclamaciones al sistema judicial por su impunidad, formación en los territorios, organización y vínculos, tantas cosas que podríamos comentar y que puede generar la sensación que se ha ganado su pulso al miedo. Gracias, compañeras, y Lolita por estar acá, y contigo vamos a cerrar y a darnos todo tu saber a nivel comunitario, y te escuchamos. Bueno, no solo a nivel comunitario, a nivel también de los cuerpos, las vidas, las redes que hemos tejido, y que es sabiduría colectiva. Bueno, en principio quiero reconocer el agradecimiento profundo a Euskal Herria, porque
la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos ha tejido también, hemos tejido, y con jazz y con Mugarigabe y todos los movimientos, inspiraciones que también han sido luz en nuestros caminos, pero ahora yo digo, hay otros pueblos que también son luz, y ustedes son luz. Y conocerles y lograr ahora decir, el estar libre y el estar viva es posible, también es un regalo de ustedes. Gracias. Reconocer también que la posibilidad del estar viva y estar libre, porque yo al escuchar el informe, cuando las compañeras o sea, se entreteje, yo decía, yo pude estar ahí como otra más asesinada. O sea, el informe, yo pude, o sea, estuve a un pelito de que mi rostro estuviera ahí, pero no estuviera aquí. Y entonces, ahora que me veo aquí y me veo allá, pero también me veo ahí y me veo allá, y yo las veo aquí, es inimaginable las emociones encontradas en mi ser. Entonces, pues reconocer esos esfuerzos colectivos en el tejido de la vida, pero también expresar mi reciprocidad, porque Abya sigue siendo atacada. Mi reciprocidad hacia las hermanas que ahorita lo están viviendo en Nicaragua, que hay voces que no han salido, pero saludo también que la iniciativa ha puesto fuerza, horas de la noche, del día y de todo para denunciarlo. Reconocer que también hay voces de estados que han silenciado a comunidades también ignoradas en Abya, como las comunidades del LGTBI en Costa Rica, porque Costa Rica también tiene violencia. Costa Rica no es un estado sin violencia como se ha querido dar a conocer en otros territorios. Y yo ahora lo digo así de viva voz porque sé lo que se está viviendo allá, pero también lo que se está viviendo en Honduras, lo que se sigue viviendo allá, lo que estamos viviendo en México con comunidades atacadas donde han tenido que emigrar, comunidades, o sea, no estamos hablando solo la defensora llamada así, estamos hablando de comunidades enteras que están saliendo de sus territorios. Pero también lo que está pasando en Guatemala, acaban de asesinar a un compañero, en fin, defensor del territorio, del pueblo de la organización de Codeca. Entonces son esas fuerzas encontradas, pero también saludar la inspiración que nos dan hermanas como Rebeca Lane, que nos da una canción que se llama Tzcat. Entonces les invito, esto es como una noticia, no sé, ¿cómo se dice? En fin. La primicia. Primicia, por favor. No sé si conocen a Rebeca Lane, pero Rebeca Lane también es feminista, se está uniendo a los feminismos comunitarios, a la Red de la Vida, a explicar sanación. Yo nunca me imaginé el sueño de que hip hop y rap se estuviera conectando con Tzcat. O sea, no me imaginé eso. Y realmente cuando escucho la canción de Rebeca Lane, en donde dice, sanando tú, sano yo, sanando yo, sanas tú, es la reciprocidad de la sanación, realmente yo digo, puchica, esas somos las defensoras. No solo estamos pasando lo otro, sino que estamos dando inspiración. Y ese es el llamado que quiero hacer en este aporte del contexto. Decirles también que, pues ustedes quizá ya no escucharon 2 meses de mí, de la Lolita y la Lolita y la Lolita, porque es de mi pueblo y ya es mi pueblo, o sea, ya están pendientes de que, bueno, cómo estoy y que cómo me muevo y todo. Yo agradezco esa fuerza porque yo ya sé que ahora extraño las tortillas de patata también. ¿Se acuerdan que?
¿Se acuerdan que cuando vine yo les comentaba que extrañaba mis tortillas de maíz? Y lo decía así, puchica, yo extraño mis tortillas de maíz, porque aquí hay de patata. Pues allá les digo, extraño mis tortillas de patata. Entonces así como un poquito más, con menos impulso, porque el maíz está un poquito más, las células están, la inteligencia, pero también decirles que el idioma es tan increíble como se mueve en mí, que yo allá me dicen, vena es adiós, y yo, agur. Entonces me dice, Lolita, primero explica qué quiere decir agur, porque lo estoy diciendo en un pueblo donde hablan quiché, y estoy metiendo el idioma vasco, pero bueno, que no me sé un montón, la mera verdad, agur es caricasco y demás. Lo otro es aportar a este informe los análisis, como ya las compañeras, y estar en esta mesa también es para mí alentador, es de una expresión recíproca, porque yo vengo de ese tejido también en Abya-Yala. Esto que cuentan las compañeras lo vivimos en nuestros cuerpos, en nuestros movimientos, pero no solo movimientos feministas y demás, sino lo que vimos en la familia, lo que vivimos en los territorios, lo que vivimos con mi compa, que yo tuve que decirle, me voy 15 días a Oaxaca, y en donde yo no había salido tanto tiempo, y me dice, ¿cómo te vas? Pues sí, me voy. Y me estaban dando un ánimo, ya sin la iniciativa, que dije, si se pone con brincos, yo también tengo ahí mi red. Entonces, todo lo que cuentan del análisis yo lo pasé en mi cuerpo, en mi territorio, en mi primer territorio de defensa, pero también los análisis de poderes. O sea, cuando a nosotras hicimos los diálogos de saberes con Jazz, yo me acuerdo que no era una relación de, bueno, las expertas, y entonces nos vienen a enseñar a las indias mudas o a las indias brutas, que nos dicen muchos lados, con todo ese racismo profundo de la academia, sino ahí se analizaron la epistemología, y por eso es la fuerza que estamos dando también en Abya-Yala los movimientos feministas plurales, pero también el movimiento feminista comunitario. Decirles también que interpelamos con amor, pero interpelamos con amor porque la cuestión del contexto local que estamos viviendo no es solo que está jodido, no es solo que de casualidad a Bertita Cáceres se le mató, no, es que está planeado, y es que está planeado detalle a detalle, y esos planes están allá en los territorios, con los paramilitares, con los gobiernos, con las transnacionales, con las oligarquías, pero también con los grupos de poder transnacional de las familias oligarcas transnacionales. Y por eso me encanta seguir hablando de mierda Florentino Pérez, que se las está viendo con nosotras, y que se meta con nosotras, porque se mete con nosotras y se mete con nuestros territorios, porque se está siguiendo, y aquí ya amenazó, hay una playera que yo saludo de las luchas que tenemos acá. Entonces no, o sea, tenemos miedos, eso no lo podemos, o sea, son esas emociones que seguimos encontrando, o sea, está bien planificado. Lo otro es decir que, o sea, el porcentaje que ustedes hoy escucharon del 28% de las mayores agresiones que se dieron fueron a defensoras, o han sido de tierra, territorio y recursos naturales, dice acá, yo digo de bienes naturales. O sea, ¿eso a qué nos lleva? Al análisis del contexto local, a un análisis de contexto global. Porque entonces lo que está pasando a nivel territorial está en un informe que hoy se está presentando hacia ustedes, pero que está interpelando también las iniciativas de los diferentes mundos de resguardo, de protección, de seguridad, de apoyo a las defensoras, de charlas, de textos, está interpelando eso. Lo que está pasando allá, cómo se está leyendo en estos territorios. ¿Por qué? Porque vemos que entonces está haciendo un llamado a que entonces, ¿cómo vamos a apoyar en la protección de la vida
de las defensoras de tierra, territorio y bienes comunes. Estamos entendiendo de qué estamos hablando nosotras cuando hablamos de territorio. Estamos entendiendo de qué hablamos las mujeres mayas cuando hablamos de agua. Yo les pasaría aquí una encuesta de lo que ustedes conciben de lo que es agua y comparamos con lo que concebimos allá de lo que es agua, y aquí saldrán sabidurías de sabidurías. Pero ¿por qué tenemos que analizar ese contexto local y territorial y vincularlo a lo global? Porque entonces aquí dicen, bueno, vamos a apoyar a esta defensora que está de vida o muerte y que dice que es una maya, una mapuche que viene por ahí, hay que darle comida, hay que no sé qué. Sí, pero ¿cuál es el concepto de vida que se trae? Entonces, esa es la relación de entendernos en esas concepciones. Esa es la interpelación de amor que estamos haciendo. Entonces, este informe nos va a servir para eso. Tómenlo como un informe que lo pueden ustedes tener y tejer para decir, muy bien, ellas están hablando, que no está todo en este informe, pero hay ya semilla que puede ser vinculada con lo que estamos hablando allá. Lo otro es interpelar que ya estamos cansadas con la victimización y la revictimización de las defensoras. Quien sea que quiera apoyar a las luchas territoriales, ya hay entrevistas, hay información local, pero llego a un lado y me dijo, ¿qué te pasó pues? ¿Cuál es el rollo que tenés con Florentín? ¿Qué te pasó en el 2017? Te sacaron y me tengo que volver a echar el rollo de volverle a contar que a mí me atacaron, que esto y lo otro, que yo quizá ya paso la sanación, pero las compañeras que vienen con lo fuerte, vulnerable, de lo emocional y lo espiritual, ¿dónde queda? Esas interpelaciones. Entonces, no más victimización y no más yo te ayudo porque estás jodida y porque no tenés que comer, entonces hay que apoyar. No. Es que nos vamos a apoyar en la reciprocidad porque aquí estamos jodidas y jodidos, pero también jodemos allá. Entonces, esa interpelación. Lo otro es los tiempos. Estamos interpelando ya a estas iniciativas de protección, porque dicen 3 meses, 2 meses, un mes, no sé qué y no sé cuál, pero no nos estamos preguntando los tiempos que la defensora, la comunidad puedan plantear y planear de decir, ¿cuál es la decisión de esta defensora? ¿Quiere seguir? Como decía Lidia, o sea, ya las izquierdas nos han enseñado que es lucha, y entonces tenemos que estar jodidas para decir, esta es defensora, esta sí es pero si nos ven ahí, ¡ay, qué linda! Esta ya no es defensora, ya está ahí que muy linda, que muy cómoda, que muy alegre, emocionalmente bien. No, queremos estar bien, queremos estar con vida digna y queremos tomar decisiones. Y hay decisiones que nosotras podríamos decir, en esta vaina dirían, ¿es donde Colombia? Ya no queremos seguir. Y tenemos el derecho. Y por favor, respetémonos nuestro derecho de toma de decisiones. Eso es también. Sé que esto va a remover, y eso nos gustaría un montón. No queremos activismo heroico. Yo no estoy aquí para morir. Yo ya lo dije muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Y vamos a seguir luchando para eso. Lo otro es que no estamos diciendo, por favor, apóyennos a protegernos. No, estamos exigiendo protección, porque es un compromiso. La protección no es una ayuda humanitaria. Olvidémonos de la ayuda humanitaria. Es un compromiso colectivo territorial de vida. Y lo otro es que nos veamos en el sentido de que hay un contexto que estamos viviendo nosotras, jodido y todo lo demás, pero hay un contexto acá también, que es jodido igual. Y hay compas que lo que estamos viviendo allá, lo están viviendo acá y no se está viendo. No se está evidenciando. Entonces, veámonos y
esto de veámonos con las sabidurías colectivas. Euskal Herria tiene mucha sabiduría ancestral, lo hemos dicho. Euskal Herria es una inspiración para Europa. Ni piensen que solo es para el Estado español, es para Europa. Y siéntanlo. Ahora, ¿qué? ¿Cómo? En sabiduría colectiva, en movimiento. Yo saludo los movimientos que tenemos acá en Euskal Herria. Después les vamos a contar que mi historia se va a mover. Vamos a hacer un cierre del programa en SEAR. Yo saludo a SEAR también por este proceso. He interpelado fuertemente. Yo saludo a las compañeras que están aquí, OFAN, SEAR, que me han escuchado y que han dicho, puchica, esta Lolita, de veras que... Pero le hemos echado ganas juntas, hemos salido juntas. Es un doctorado, dice para Sofía, soy un doctorado. Bueno, entonces, para finalizar, decirles, si este informe nos está dando esas luces, por favor, no usémoslo, sino sigamos entretejiendo. No es la última palabra, no es la verdad absoluta, no es lo perfecto, pero es un aporte para que podamos seguir entretejiendo entre todos y todas. Vienen tiempos más difíciles para Abya-Yala, y eso sépanlo, pero también vienen tiempos armonizadores en la red de la vida, donde estamos hablando ya de protección comunitaria y se los vamos a compartir. Ya lo estamos tejiendo y lo estamos tejiendo juntas poco a poco. Sanación, seguimos hablando de sanación, una sanación recíproca. Sanando tú, sano yo, sanas tú. No es una psicóloga que me venga a oír y decir, ay, está jodida la Lolita, de veras, que esta comunidad, la Lolita y toda su comunidad. No, es que si estamos afectadas, nos vamos a apoyar. Los expertos y expertas, creo que en nuestros tiempos comunitarios pasan, bueno, la espiritualidad, que no estamos hablando de religión, por favor, lo que hicimos hoy no es nada que ver, católico, evangélico, protestante, no sé qué, no sé cuánto, igual los interpelamos, los seguiremos interpelando, no somos religiones. Y ya vamos a avanzar con seguridad comunitaria. Entonces, esas inspiraciones son parte del tejido que ya estamos haciendo en Abya-Yala. Entonces, tenemos ese contexto que ya vimos, ya las agresiones de dónde vienen, los perpetuadores, en fin, pero tenemos esa inspiración. Así que esos son los saludos que hacemos en la red de la vida, pero sobre todo, principalmente, es seguir fortaleciendo a decir que hay otros modelos de vida que son interesantes. No puedo decir mejor que el modelo depredador, capitalista, neoliberal, patriarcal, racista, sino hay otras opciones de vida y esas las estamos saludando. Euskal Herria también está dando esa inspiración de las huertas. O sea, yo puedo seguir hablando de Euskal Herria aquí, yo allá a mi pueblo ya le estoy diciendo. Lo otro es, bueno, yo ya estoy así, me acerqué, yo no puedo entrar todavía a mi pueblo, pero ya me acerqué un poquito, hicimos sanación, llegó mi gente a inspirar estas células que se mueven acá y vamos a seguir vivas así. Y con esa libertad de determinación y de autonomía. Es posible tomar decisiones y decir esto sí queremos y esto no. Y lo podemos decir en el ahora, en el aquí, exigir justicia cósmica en este caminar. Muchas gracias. Con la expresión que dice Lolita, puchica, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Hemos escuchado a tres compañeras, Lidia dándonos cifras, ¿verdad? Números que nos dan escalofrío pensar todas las vidas que hay allí, todo el temor. Luego también tan importante lo que nos ha dicho Marusia, porque me encantó esa parte de la capacidad de autocrítica, ¿verdad?
Muchas veces nos cuesta llegar a hacer esos procesos a nivel organizativos, pero luego también otras alternativas, y nos has dicho ahí tantas cosas importantes que se pueden hacer de todo tipo tanto en los procesos de los movimientos sociales, el riesgo, me encantó el riesgo no como premio, la importancia también, volvés a hablar de sanar nuestro movimiento y del autocuidado y la sanación. Y claro, Lolita, que nos interpela, y ahora yo voy aquí a dar la palabra porque nos está interpelando, y como decía ella, desde el amor, del compromiso, yo agregaba también desde la deuda, ¿verdad? Sabemos que mucho de nuestro bienestar está anclado y tiene es fruto de todo el saqueo y el robo a todos esos pueblos, que no es pasado sino que sigue siendo presente, y que estamos ahí con el deseo de continuar apoyando, de sanándonos, de autocuidándonos. Y hay aquí ahora María Luisa de Onyetor y Leire de SEAR quieren comentar esos compromisos que están haciéndose ya vida y realidad, y que tenemos un tiempo para comentarios, para felicitaciones, para compromisos, y para decir que queremos estar unidas y estar juntas y unidas en este planeta y en esta oportunidad que hemos tenido en el universo de estar juntas. María Luisa y Leire, que quieren comentar, y luego todas las compañeras que quieran hacer preguntas y todo, bienvenidas. Dice que este pequeño país somos luz. Yo creo que vosotras sois resplandor, porque la verdad te quedas un poco apurada cuando se os oye. Cuesta además a veces reconocerte en las luchas porque vivimos realidades distintas, falta de libertades distintas, aunque yo creo que hay algo que nos une, que es que estamos viviendo unos tiempos difíciles en los que la buena política, esa que atiende a lo común y a la vida y a las personas, parece que está en retroceso, y la mala economía, en cambio, la que invade los pueblos, los cuerpos, las comunidades, las gentes, pues parece que va adelante. No sé, desde nuestra no pequeña organización, es muy grande, lo que pasa es que llevamos poco rato en esta plataforma, aunque por reflexión, pero la integramos muchas gentes que venimos de muchos lugares y de diferentes luchas. Y esa es quizá la riqueza, ¿no? Que tenemos como una sensibilidad para conectar los problemas y lo que vosotras siempre decís, que vamos como acumulando experiencias colectivas y sabiduría colectiva que nos ayuda a avanzar. Yo esta mañana pensaba, qué bonita es esa frase, que además es una frase que al menos para mí es bastante nueva, defender a quien defiende. Y yo pensaba, realmente es una frase que está pegada y no se puede separar de luchar con quien lucha. Es así, o sea, defender a quien defiende es luchar con quien lucha, ¿no? Hay formas de defender, que habéis explicado cómo protegernos, cómo no ir más adelante de lo que debemos ir, cómo no ir de kamikazes, cómo saber dónde hay que poner límites, como eso es verdad que nos va enseñando la vida cómo hacerlo, y a veces con desagrado, pero nosotros hemos tenido una experiencia muy cercana, bueno, varias experiencias muy cercanas de eso que se llama defender a quien defiende, defender a quien lucha, que no era tanto defender como decir yo estoy en eso, ¿no? No es que te defiendo lo que haces, no era aquello de defenderé por mi vida el derecho a que lo digas aunque no esté de acuerdo. No, en este caso no es así. Defiendo porque encima estoy en esa pelea. Fue cuando empezó la plataforma, al poquito de empezar la plataforma, un compañero nuestro se fue a Grecia con una compañera, con una caravana, para decir a los gobiernos, vosotros prometéis y no cumplís los derechos a los que estáis comprometidos, ya veréis cómo vamos a pasar ya veréis cómo la gente puede venir y les vamos a traer. Les pillaron, vamos, no salieron del país, están pendientes de juicio, pero realmente se creó un movimiento de solidaridad impresionante, pero solidaridad no la de que qué bien has hecho, sino yo también lo haría.
hacedlo vosotros. Se puso un espejo a las autoridades, se puso un espejo a los gobiernos que decían, si creéis que no hay derecho a que seres humanos vivan en estas condiciones, poneros en marcha, porque ya veis cómo se puede hacer. Ha habido otra experiencia de un bombero que ante un cargamento de armas dijo, yo no voy a custodiar armas que dan a matar a otros seres humanos. Eso fue hace un año. Ese hombre generó un montón de gente a su alrededor que se manifestó, se hicieron proclamas, se hicieron adhesiones y bueno, ha salido bien del juicio. Gracias a que realmente contó con un colectivo de gente que pensó y que dijo, yo también hubiera hecho lo mismo que tú. Y luego tenemos a Elena Maleno, ¿sabéis? La activista esta que vive en Tánger, que pertenece a una ONG que se llama Caminando Fronteras, que esta mujer yo creo que ha puesto más patente que nunca esas frases que siempre decimos nosotras en la plataforma, que es que migrar no es un delito, salvar vidas no es un delito y que ninguna persona es ilegal. Al hilo de lo que contabais antes, me ha recordado que el día pasado Elena Maleno, a cuenta de la victimización, que decíais que no hay que victimizar, como decir, pobres mujeres, ¿qué les ha pasado? Elena Maleno contaba que las mujeres, sobre todo las mujeres africanas, bueno, tienen todas las fronteras del mundo, pero encima la de su piel y encima la de su cuerpo, que es la que utilizan los hombres para chantajearles, para poder hacer el tránsito de alguna manera, ¿no? Y Elena Maleno decía, cuando yo hablo con ellas, me dicen, no nos tengáis pena, no nos tengáis pena. En vuestro país, defender que somos seres humanos, defender que se apliquen las leyes, defender eso. Nosotras estamos pagando un precio que es el precio que tenemos que pagar, el que hemos asumido que tenemos que pagar, que duro, para llegar a donde queremos llegar. Y sabemos por qué hemos salido de nuestros lugares, sabemos el tránsito que tenemos que hacer y estamos dispuestas a pagar un precio, pero no nos tengáis pena. Pelear por nosotras, no por nosotras. Pelear por nosotras allí donde lleguéis. Bueno, miles de gracias, porque no se puede aprender más en 1 hora y media. La verdad es que es un lujo compartir este espacio con estas 4 o 5 mujerazas que hay aquí. Para nosotras también es un placer compartir el trabajo, ¿no? con todas vosotras, porque lo venimos haciendo, aprendemos cada día, ¿no? Y de otras compañeras que están en esta sala y vamos construyendo juntas, ¿no? Desde CEAR trabajamos en la protección de las personas refugiadas, migrantes, apátridas. Entonces, nuestra lucha es la reivindicación de la protección para las personas, ¿no? Que tienen que huir de sus países para poner su vida a salvo, y en eso también, pues, las personas, las mujeres defensoras de derechos humanos, muchas veces, ¿no? La última opción que queda es la salida, pero desde luego nuestro trabajo no puede estar desligado de esas causas estructurales que habéis apuntado las 4, ¿no? Que están generando esos desplazamientos de población, y ahí es donde tenemos que articular nuestras luchas y articular estrategias de protección, porque al final el derecho de asilo es un mecanismo de protección, los programas son mecanismos de protección, pero la protección son muchas más cosas que estamos haciendo entre todas. Entonces, como comentaba María Luisa y también estaba apuntando Lolita, también hay que hablar de que esos procesos de criminalización y judicialización son globales, ¿no? Desde luego que hay contextos en los que impactan con una violencia extrema, pero también los estamos viviendo aquí. El caso de Elena Maleno, el caso de los bomberos de Promed que acaban de ser absueltos. Entonces también es como hay muchas experiencias también en lo chiquito, ¿no? de resistencia, ¿no? Que están generando protección en espacios pequeños, en espacios más grandes. Entonces ahí es donde nos toca articularnos, que decía Marucho, pero que creo que también ya lo estamos haciendo, ¿no? Estamos también como cada vez hablándonos, ¿no? Y poniéndonos en diálogo y compartiendo nuestros saberes y nuestros diferentes ámbitos de actuación para cada vez pues, tener, ¿no? Una fuerza más colectiva y mayor. Y ya una sola pregunta a Lidia. Quería saber también si en la extracción de las agresiones, de los datos que habéis hecho el informe, habéis visto un impacto mayor en las fronteras, en las rutas del narco, ¿no? Un poco eso también, ¿no? Desde
desde el trabajo que venimos desarrollando en CEA y la guerra que se está viendo en las fronteras a nivel global, pues eso también está recogido, ¿no? Que creo que sí que había, porque también han habido defensoras de los migrantes, pero bueno, pues, y muchísimas